los grandes guanayes, creadores que han llevado y llevan el nombre de Constitución por el mundo. Es una poeta maulina, se llama Emma Jauch. Es muy probable que ustedes no la conozcan o que sea muy poco conocida, quizás se le conoce más como la esposa de Pedro Olmos, pero lo cierto es que Emma Jauch también fue una gran pintora, fue escritora, también fue una gestora cultural, organizaba talleres literarios en la región del Maule, encuentros literarios. Fue una de las fundadoras del Museo de Arte y Artesanías de Linares, así como también de un grupo literario llamado ANCOA, también en Linares. No se podría decir que Emma Jauch, o yo no podría decir que Emma Jauch es linarense, es más bien maulina. Nació en Constitución, vivió gran parte de su vida en el extranjero y luego llegó a vivir los últimos años de su vida, que fueron bastante en realidad, en la ciudad de Linares, junto a su esposo Pedro Olmos. Cuando hablamos de Emma Jauch, quizás se habla un poquito de la desmemoria, de cómo van quedando en el olvido algunas personas con sus aportes, con sus creaciones, con sus obras, y se generan en una especie de fantasma y un nombre ribombante que anda dando vuelta ahí en el aire, pero que poco sabemos de qué se trata, quiénes son o qué hizo en realidad. Voy a leer un poema de ella para empezar que se llama precisamente La desmemoria. Hay que irse de a poco de las cosas, como quien las va echando en un profundo bolsillo y las olvida. Restándole importancia, mirando sobre el hombro, ayer me fui del álamo amarillo. De un río me estoy yendo a cada instante, sin volver la cabeza me escabullo de una rosa encendida. Cierto atardecer los ignoro y he logrado borrar fotografías desteñidas. Hay que irse de a poco de las cosas, aunque de a mucho se nos van los días. Como decía Emma Jauch, bueno, es maulina y en su poesía se puede vislumbrar una maulinidad de la que han hablado otros poetas o críticos literarios o quienes han analizado su obra. Esta maulinidad se enfoca principalmente en darle valor a cosas de la región del Maule, pero también en una sentida ruralidad que tiene la poesía, los versos de Emma Jauch, dado que su infancia fue en Constitución, estuvo muy cerca también del campesinado. Sin ella ser campesina, hay que asumir desde ya que pertenecía a una aristocracia local, pero sí se vinculaba mucho con los campesinos del sector y con la vida rural que se ve alrededor de todas las ciudades del Maule. Este poema se llama Rulo y es muy hermoso porque personalmente siento que es un poema que no ha envejecido. Las monedas, hermano, se contaban una y otra vez en la palma extendida y te doy mi palabra, no bastaban. Soñábamos el agua. Se sabía de valles con agua desbordando en los canales que invadía la tierra hasta ahogar las raíces y levantar en andas el maíz amarillo y el girasol dorado. ¿Lo ves? Era el más simple sueño, el agua. También, como vivía en Linares, juega mucho con la vida local, con el nombre de las calles y con un diario. Mencionan un poema, un diario de allá que es un diario emblemático que se llama El Heraldo. Y en este poema hace un llamado a los pájaros a vivir en su casa. Era un amante de la naturaleza y de los pájaros, de las plantas. Y aquí nos dice lo siguiente. En la sección clasificados del Heraldo colocaré un aviso. Calle de Arturo Prat, en La Granjita, se dispone de buen alojamiento para pájaros, amplio y verde follaje para nidos, altura conveniente, lejos de las pedradas y los gatos. Se prefieren zorzales, picaflores, tordos si son muy negros y se aceptan gorriones. Y sin destinatario agrego este mensaje. En la Palmera Grande sigue deshabitado un antiguo refugio de cernícalos. El poema se llama Inquilinos y lo escribió cuando ya vivía en Linares dentro de sus últimos años. Soy provinciana, nací en Constitución. El mundo de mi infancia, si lo miro ya con una buena perspectiva, fue un mundo muy dividido. Yo soy hija de alemán y de chileno. Entonces, por una parte tenía una familia rubia, rosada, de ojos azules, la de mi padre, y por otra una familia morena, de cabello ondulado negro, y resultamos nosotros pálidos y con cabello lacio y oscuro. Me crié en casa de mis abuelos, chilenos,
Yo era hijada de ellos y con tías solteras. También este mundo estaba dividido. Era muy rígido lo que era para los niños y lo que era para los grandes. Por pretender hacer cosas de grande antes de tiempo, hurté un Don Quijote que una tía profesora había dicho que no era cosa para niños, y lógicamente no entendí nada, y me formé una pobre idea de los hurtos de los grandes. Constitución ya no era Puerto Mayor, pero en todas las casas quedaban restos de antigua opulencia, muebles de jacarandá, de palo de rosa, porcelana alemana, porcelana inglesa. Comíamos con cuchillos de cabo de marfil, en que se leía cuchilleros de su majestad, y era tan impresionante para mí que yo los veía como recién salidos de la mano del rey de Inglaterra y llegados a Constitución para servir para nuestros guisos, cochayuyo, ulce, lisa, combres, corvinas, todo lo que produce abundantemente el río Maule. El río Maule tan discutido, que produce no solo pesca, esta pesca marítima, sino también toda esta pesca literaria, que nos viene ya de tan antiguo. Emilio González, en un encuentro de escritores, hace varios años en Linares, planteó esta pregunta: ¿es verdaderamente el Maule el río literario de Chile? Yo aquí no hago nada más que volverla a hacer, volverla a replantear. No recuerdo a qué edad empecé a leer libros, pero sí recuerdo mi asombro cuando supe que la tía que se encargaba directamente de mis cuidados, era la tía Esther, era personaje de un cuento de Mariano Latorre y se llamaba Teresa en el cuento. Mi familia Gielbe también figura, no con mucho decoro, en un cuento de Mariano Latorre que se llama Puerto Mayor. El hijo mayor de mi abuelo, muy trambal, tenía una tienda en la que lo había ubicado su padre. Y según Mariano Latorre, en esa tienda se juntaba cuanto barro existe en Constitución, cosa que era bastante abundante entre los barrios en el pueblo. Y se juntaban todos en la casa de este antepasado que yo no alcancé a conocer. Por primera vez en mi pueblo vi lo que se decía que era un poeta. En realidad, viéndolo, no daba mucho deseo de escribir, menos versos. Era un profesor primario, se llamaba Hernández, era flaco, alto, usaba siempre invierno y verano una levita muy ajustada y un gran sombrero alón, y siempre iba acompañado de su mamá, y se veían como una pareja muy triste, muy desolada. Decían que él escribía versos muy tremendos y que había tenido una gran desilusión amorosa. Había otro poeta en Constitución que se llamaba César Moreno, era el que tenía todos los premios en los concursos de fiesta de la primavera y en los juegos florales. Las niñas se lo peleaban. Por los veranos aparecía Carlos Acuña, muy grave, muy alto, demasiado gordo para poeta lo encontraban. Teníamos un profesor que era poeta, Eusebio Ibarra, nos enseñaba francés. Y muchas esperanzas, me imagino. Así como un colonizador francés debe haber enseñado en la Costa de Oro a los aborígenes, yo creo que había inventado algunas reglas especiales para que las aprendiéramos nosotros. Me acuerdo especialmente que para enseñarnos a manejar las negaciones, nos decía: ustedes dicen no sé nada la lección. En vez de decir nada la lección, digan pas, je ne sais pas, y está listo. Un día vi en un pizarrón, al lado afuera de la Sociedad de Artesanos, la Unión de Constitución, un letrero que decía: hoy, Pablo del Roque y Rojas Jiménez, recital. Tendría yo 10 años. Yo quise ir. Mi tía profesora dijo: no es para chicos. Siempre he pensado que irían a hablar Pablo de Rojas y Rojas Jiménez a Constitución en la Sociedad de Artesanos de la Unión.
Otra figura de poeta familiar para nosotros fue González Bastía, con su poncho de Castilla, paseándose en la estación Infiernillo, que hoy se llama González Bastía. Y en el Diario del Pueblo siempre se publicaba algún verso de González Bastía. Nosotros los aprendíamos de memoria, que teníamos una gran admiración. Una fiesta para mí eran las enfermedades pequeñas, los resfríos, las epidemias que nos iban tomando por turno a todos los hermanos. Yo sabía que iba a tener 3 cosas: una pequeña caja plateada con una pulsera de oro y una libra esterlina, que me la colocaba tanto de pulsera como de collar o de corona para cerar. Enseguida tenía el libro de antología, que lo llamábamos así, porque en él mi tía Esther iba pegando todo lo que encontraba de su agrado, recortes de zigzag y el Mercurio especialmente. Ahí yo aprendí a leer a Juan Guzmán Pizarro, a Santa Elisa. También se recortaban artículos de Iris, que eran de un feminismo muy avanzado para ese tiempo. Y no solamente eso, recuerdo un artículo muy impactante y que indudablemente nada tenía que hacer con estos otros asuntos poéticos, de una japonesa que se suicidó por amor y sus discípulos. Así se llamaba el artículo. Parece que muchos la siguieron con el ejemplo en el Japón en ese tiempo. A mí me impresionaba verdaderamente. El tercer encanto de la enfermedad era la bebida que preparaba mi abuela. La bebida era una mezcla de pétalos de clavel o de azahar, según el tiempo, con azúcar flor y claras de huevo. Todo muy bien batido y que se tomaba con bombilla. Es uno de los recuerdos más encantadores que tengo de mi infancia. Estos 3 tesoros que encontraba cada vez que estaba enferma: la antología, el pequeño cofre y la bebida. Una vez le pregunté a mi tía por qué coleccionaba tantos versos, y me dijo que ella gustaba tanto de leer versos porque encontraba que otras gentes eran capaces de decir lo que ella sentía y no podía decir. Ella me regaló el primer libro de poemas que tuve en mis manos, el libro comprado para mí. Fue uno de Magallanes Moure. Magallanes Moure en la fotografía tampoco correspondía a la idea que yo tenía de un poeta. Tenía demasiada barba, era demasiado caballero grave, parecía más bien un médico. Pero los poemas me gustaban. Y aprendía de memoria algunos que incluso después me di cuenta que no los podía entender en ese momento. En ese tiempo también tuve mi primer encuentro con la pintura. Mis abuelos tenían una casa que la llamaban quinta, no sé por qué, cuando en realidad era solo un bosque, en una loma cerca del pueblo, con un corredor desde donde se veía el pueblo, el río y las playas de Quiborgo. Y los pintores eran muy aficionados en los veranos a ir a pintar desde ahí algunos panoramas. Entre ellos iba don Pablo Burja, iba Agustina Barca, iba un pintor que aún existe en Constitución, que fue discípulo de Abarca, Pepe Boris. Ahí yo, en un descuido de don Pablo, tengo que confesarlo, le hurté mi primer pomo de pintura verde. Nadie lo descubrió hasta que al día siguiente el delantal me acusó con una enorme mancha verde que no pude explicar. También en ese tiempo conocí y no conocí uno de los cuadros que más me hubiera gustado ver en mi vida. Existía en Constitución una señora de un pasado muy extraño que se llamaba doña Eusebia, no recuerdo el apellido, o no lo quiero recordar, que se quedó por amores con un señor de Constitución. Esta señora había viajado por Europa, había aprendido joyería en Florencia, sabía hacer los más maravillosos botines para ella y pintaba. Tenía su sala privada de desnudos, cosa también para los veranos.
Yo solamente una vez por una rendija divisé algo. Pero el cuadro que hubiera dado yo, tal vez mis 3 tesoros, por ver no lo vi nunca. Oír un comentario. Su amigo, en un viaje que ella hizo a Santiago, tuvo algún desliz sobre un sofá rojo de la dueña de casa. Y la dueña de casa habría representado en un cuadro, una miniatura, toda la escena del desliz. Y cada vez que se sentaba a comer, ella no decía ni una palabra y colocaba frente a él, testigo acusador, el cuadro. No se podía mirar, no era para niños. ¿Eso has tenido mal alguna vez? Que toda la gente nacida en el Maule tiene la particularidad de amar su tierra de una manera entrañable. El maulino pena y muere por su tierra y por sus ríos, por los cerros pelados, por el agua que falta, por las malas cosechas, por todas las calamidades, por los terremotos de vez en cuando, pero no hay como el Maule. De todo ese tiempo, de mucho después, nació algo que les voy a leer, que se llama Rulo. Así empezó la vida. Yo recuerdo los años de la infancia en las tierras de Rulo de los cerros cocinos, medidos por la espera de las lluvias que caen o no llegan, y la ansiedad, adivinando cómo van floreciendo azules los campos de lentejas. Todo era lento entonces. Los días, las ovejas esponjando vellones. Todo era lento. El río apenas caminaba. Los caminos a lomo de caballo se extendían por horas, cerro arriba y abajo, por las lomas. Lentamente y a tajos se inscribían los surcos en las laderas rojas. La semilla, responsable y pausada, en la tierra reseca se esforzaba por dar a luz espigas, y los pañuelos verdes de las huertas, tendidos a las nieblas y al sol, se marchitaban. Las monedas, hermanos, se contaban una vez y otra vez en la palma extendida, y te doy mi palabra, no bastaban. Soñábamos el agua. Se salía de valles con agua desbordada en los canales, corriendo desbocada, inundando la tierra hasta ahogar las raíces y levantar en andas el maíz amarillo y el girasol dorado. ¿Lo ves? Era el más simple sueño, el agua.